Bienvenidos al capítulo 3 de Batcast. Es hora de hablar de Robin. Bienvenidos a Batcast una vez más. Mi voz no intenta ser o emular al Señor de la Noche, tratando de no ser reconocido en su versión de superhéroe y no Bruce Wayne, sino que tengo la garganta como la tiene todo el mundo en estos días de cambio de clima, en el comienzo de la primavera. Siempre me pega mal, ¿sabes? Lea Paolini, te saludo, Lea. Buenas tardes. Sí, sufro eso de que cuando viene el cambio de clima, sobre todo las estaciones intermedias, el traspaso de el comienzo del otoño y el comienzo de la primavera siempre son una piña en el frente de la cara. Soy alérgico, ácaros y demás, y siempre estoy así. Cambio de clima, esporas. Toda esta tanda de Batcast será recordada como, cierto, la que Caro tiene la voz hecha pija. Sí, exactamente esa es la época. O que los invitados tienen voz nasal. Sí, también. Bueno, vos estás bastante como el tono mío, estamos los dos igual. A una semana de caer también. Leandro Paolini, una persona que estimo sobremanera, un amigo, un compañero de trabajo, el productor periodístico de estos Batcasts. Estamos conociendo la familia de Batcast y hay que decir el rol que ocupa cada uno y el origen secreto de cómo apareció, así como Walter Armada lo conocimos por la Batmanía y por todos sus artículos allí, por ser un referente, el ángel, la persona que acompañó a Dan West en su visita a la Argentina. A Enzo Tedesco contamos en la primera entrega que lo terminamos conociendo por una crítica, por su blog, su videoblog, los Tedesco Bros, y la crítica que hicieron de 20.000 besos. Descubrimos que era un batmaníaco consagrado, una persona conspicuamente fanática de Batman, que tenía sus vitrinas, todo su amor por la serie animada, era un customizer también de primera línea. Lea, a quien tuve el gusto de conocer en un club sadomasoquista, podemos llamarlo así, BDSM, una noche infame, una de las mejores anécdotas de mi vida. Bueno, no es, ninguno de los dos estaba asistiendo. Esto es verdad. Esto es totalmente cierto. Después descubrimos algunas fascinaciones comunes y cierto código de honor que tiene también que ver con algunos valores que podemos sacar de Batman, pero tiene una particularidad que hoy vamos a recorrer, que es el amor por un personaje de la Bat Family, que es Robin. Tantas veces ninguneado. Tantas veces ninguneado, tantas veces atravesado por ese tufillo a que Batman considera... Ni lo digamos. Bueno, ese... Sin embargo, leyendo un poco, buscando data, para no solo hacer name dropping, me encontré lo que muchas veces leí cuando leo los cómics, que Batman no considera a Robin una pareja, sino un soldado. O sea, son o sus hijos o sus soldados. Vamos a repasar todos los Robins, todas las encarnaciones de Robin que acompañaron a Batman. Vamos a decir que el origen de Robin aparece por una necesidad de mercado, digamos, por así decirlo, atraer un público joven, brindar un sidekick a la serie Batman, digamos, para tratar de atraer un nuevo público. Una particularidad que ya comentó, no sé si Walter en su primera intervención en Cómo Robar Podcast, o lo escuché, o lo hablamos, ya ni sé dónde vivo y qué hago, en un podcast de Comiqueando, que era el hecho de que en Argentina tenía más chapa Robin que Batman al momento de las publicaciones de la primera aparición, y en realidad Robin era el personaje convocante y el que terminaba vendiendo. La historia oficial, ¿qué dice, Lea? No, la realidad es que cuando se crea Batman, o sea, los cómics tenían demasiados cuadros de texto, demasiado pensamiento, demasiado relato de qué estaba ocurriendo en la viñeta. Entonces, un poco para evitar eso, a nivel de narrativa, de historieta, se crea una figura acompañante con la que pueda conversar. Exacto, con la que pueda hablar, con la que puede dialogar. A la manera de un escudero, de un caballero, a la manera de un Watson, de un Sherlock. Sancho Panza. Exacto. Se crea la figura de Robin. También con la intención de del dibujante, digamos, de Bob Kane, de finalmente ejecutar el traje que él tenía pensado para Batman, que era una pechera roja y otros, digamos, elementos de colores primarios que llamaban la atención, que no los pudo poner en Batman, porque necesitaba hacer una contrafigura de Superman. Verde, rojo y amarillo. Claro, pero finalmente lo logra plasmar en la contrafigura, bueno, acompañante de Batman, que es Robin, que alcanza el objetivo que la DC quería, que aumente las ventas y que encuentre, digamos, un cierto reflejo en la audiencia juvenil. Cuando se introduce a Robin en los títulos de Batman, en Detective Comics 38, en abril del 40, al mes siguiente se doblan las cifras de venta.
O sea que es una necesidad comercial y una necesidad de narrativa. Batman, cuando se lanza Batman, digamos, Batman y Robin como título tarda en aparecer igualmente. O sea, Batman Claro, y Robin sí. es un título posterior, Claro. que llega mucho tiempo después. Robin llega muchísimo tiempo después. Y estamos hablando todavía de Dick Grayson, la primera encarnación de Robin, cuyo origen secreto es el que podemos ver en la película de Joel Schumacher también. Es el circo, los padres que son asesinados, digamos, eso no se modifica nunca. Claro, no es una. Y Dick Grayson, más allá de que es como el mejor de los Robin, si se quiere, porque es el héroe a seguir, porque es bastante impoluto, porque no tiene muchos errores, tiene un par de particularidades, como que no nació en Ciudad Gótica. O sea, nace en el circo con los padres Un circo nómade. ambulante, claro. Nómade. No es huérfano, o sea, queda huérfano, pero no es huérfano de origen. Algunas cosas en las que tiene en común con Batman y otras que no. O sea, él defiende a Ciudad Gótica, da la vida por Ciudad Gótica y después... Sin ser nativo de Ciudad Gótica. Exactamente. Bueno, algo similar pasa con Superman, que en realidad adopta la Tierra y los valores humanos por la crianza que ha tenido, cuando en realidad, bueno, obviamente no es alguien que ha nacido aquí. Robin en un momento va a dejar la serie porque tiene que irse a estudiar, una cosa particular, va a dejar a Batman solo porque decide irse a estudiar a otra ciudad y abandona la lucha contra el crimen. Dick Grayson va a ser un importante Robin por muchísimos años. ¿Y cuál es la primera variante y el primer cambio que encontramos en la serie para que otro se calce el traje del compañero de Batman? En algún momento es como que medio, ya para los 70s, 80s, un poco cansa la figura de Dick Grayson como Robin. Ya Dick Grayson demasiado adulto, si se quiere, ya pisando los 20s, vestido de Robin, mismo a los de la editorial no les cerraba, entonces en una especie de historia donde se hace una retcon, donde se recuenta un cierto origen, se muestra que el Guasón le mete un balazo en el hombro a Dick Grayson, dibujado por Jim Aparo. Entonces Batman le dice, es hora de que quizás dejes de estar en actividad porque no quiero que te pase nada. Mucho antes de lo que pasó con Jason Todd, Sí, el que claro. después vamos a mencionar, Vamos es a el hablar de segundo Robin. Un momento tremendo. Robin se retira, o sea, dejan a Robin fuera de la actividad superheroica, va a estudiar a la universidad, resuelve casos como detective en la universidad, aparecía en backup stories tanto en Detective como en Batman. Hay que también decir que los Titanes son comandados por Robin, digamos que Claro. el lugar, o incluso un lugar de escalafón más grande, que es el que tiene Batman en la liga, es superado por el lugar, porque de hecho Batman en los Titanes también es una especie de padrinazgo de las sombras. Robin en los Titanes tiene toda la chapa del mundo, es el líder de los Titanes, ¿no? Exactamente, bueno, cuestión que Dick Grayson recibe un balazo en el hombro, deja de ser superhéroe, se dedica a estudiar en la universidad, se da cuenta que su llamado es otro, vuelve a ponerse el traje de Robin, se junta nuevamente con los Titanes, reforma el grupo, pero eventualmente en una misión deja de ser Robin y asume la identidad que después mantendría a lo largo del tiempo de Ala Nocturna, Nightwing. ¿Creado por quién? George Pérez y Mark Wolfman. Nightwing, uno de los trajes más cool del universo DC, yo creo que voy a decir algo apócrifo, algo salvaje, algo triste, blasfemo, todos los adjetivos juntos, probablemente uno de los trajes más Marvel de la factoría DC, el de Nightwing, ¿eh? Puede ser, sí, puede ser. Porque no, como siempre hablamos entre nosotros, Digo, charla de café de tratar de por medio. asociarlo a un traje como el de Linterna Verde. El traje de Nightwing tiene una aerodinámica muy parecida, podría ser un traje de un X-Men, ¿entendés lo que quiero decir? Una versión de lo, sobre todo de Heroes Reborn, digamos, quiero decir, podría ser un Ultimate, podría ser, puede ser un traje... Es demasiado realista y poco solemne para lo que es la DC. Con lo cual sí, quizá, Es más divertido, más Claro, liviano bueno, el traje es de que Nightwing. justamente- Un poco con antifaz. pero va con el tono del personaje. Porque Dick Grayson es un tipo divertido. O sea, tiene eso de que combate, un poco a lo Spider-Man, combate el crimen siempre con una sonrisa, no lo vas a ver bajoneado, le pasan mil cosas, pero siempre es la luz que, bueno, es la contrapartida, reutilizando el término, de Batman y así. Me decís Nightwing, pienso en Chuck Dixon, automáticamente, pero bueno, la vida es así. Sigamos. Y sí. Nightwing va a ser un personaje que va a tener mucho fandom en los 90, sobre todo por lo que yo recuerdo. Va a tener un culto importante, un seguimiento culto en un mundo de cosplay que lo empiezan a seguir. Las figuras de Nightwing empiezan a ser muy requeridas. Las versiones de Nightwing de la serie animada, digo, tiene su público y empieza a ganar una audiencia importante. ¿Qué pasa con Batman? Queda solo quien se hace cargo del traje.
el tema con Nightwing... Porque el de Dick pasa a formar parte de uno de los elementos más reconocibles de la Baticueva. Digo, el dinosaurio, ¿no? La moneda, el centavo gigante, y de repente en la vidriera, la vitrina, el traje de Dick colgado. Pero perdona que te corrija, el traje colgado en la vitrina es el de Jason es el Todd. de Jason Todd. Se lo va a poner Demian después. Claro. Sí, es el de Jason. Es a partir de la muerte de Jason Todd. Sí. El tema de la trascendencia de Nightwing es que el importante ahí es Dick Grayson, es el civil, digamos, porque todos nos criamos con Dick Grayson, con ese primer Robin. Crecimos a la par del personaje de historieta. Sí. Entonces por eso es tan importante Dick Grayson y por eso es tan importante Nightwing, porque es como un amigo, es como un familiar que ves crecer a la par tuya, digamos. Más allá de que el personaje tiene mucha chapa, está bien llevado, tiene un buen diseño y demás. Es un poco la figura de... Dick Grayson tiene más peso, creo yo, que Nightwing en sí. Mañana se podría llamar... Pero es la personalidad clara de Dick Nightwing, a eso voy. Digamos, mientras que Robin es más funcional y es un rol al lado de Batman, Nightwing es 100% Dick Grayson. Tal cual. Y lo interesante del traspaso de manto de Dick Grayson a Jason Todd es que antes de Crisis, de la maxiserie Crisis en Tierras Infinitas del 86, que reconstruye la cronología en DC, es que el origen de Jason Todd era prácticamente igual al de Dick Grayson. Jason Todd era un joven trapecista de pelo colorado, que también mueren los padres a manos de Killer Croc, y Dick Grayson le cede el traje a Jason Todd para que sea el nuevo Robin. Lo que pasa es que a partir de Crisis se reescribe el origen de Jason Todd como el que se mantuvo antes de New 52. Una personalidad diferente la de Jason Todd. Si Dick Grayson es lo correcto, lo jodón, lo liviano y lo gracioso, Jason Todd está más resentido con la vida, es un personaje mucho más rebelde, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más salvaje, mucho más totalmente punk, digamos. No es una persona tan amigable como Grayson, tan amigo de Batman. Y lo que pasa es que tiene un trasfondo social un poco más... Iracundo, esa es la palabra. Claro, un poco más complicado. Ya estamos hablando de Jason Todd, el segundo Robin, que es huérfano, directamente no llegó a conocer a sus padres, es nativo de la ciudad de Gotham, lo descubre Batman tratando de robarle las llantas del Batimóvil y ahí decide que dejarlo en la calle es mucho más peligroso que entrenarlo bajo su tutela para que sea el nuevo Robin. Un poco descabellado, ¿no? Porque es exponer a un chico también de 11, 12 años a combatir el crimen saltando por ahí, revolando batarangs, esquivando tiros. Pero bueno, en la mente de Bruce eso era lo correcto. Todo es posible. Claro. Jason Todd va a encarnar una de las sagas más populares de la década del 80, que es Una muerte en la familia. Jason Todd va a ser sometido a la votación pública sobre su vida y su muerte. El Guasón va a tender una trampa mortal de la cual no va a poder escapar, y con llamados telefónicos que al día de hoy todavía se están cuestionando si fueron truchados o no, vamos a asistir a la muerte, a una de las muertes más importantes de la historia de Batman. Sí, en la saga Una muerte en la familia, en los números de Batman del 426 al 429, es cuando se plantea finalmente la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, que muere a barretazos a manos del Guasón para ser finalmente explotado en el aire con una bomba y levanta el cuerpo ya inerte de Batman en una viñeta a paro que es imposible de olvidarla. Uh-huh. Un dato de Jason Todd que es algo interesante es que Jason Todd mata. En un número de Batman que tengo, que busqué en mi archivo ayer anoche para traer el fact, digamos, el número 424 de la serie de Batman, Jason Todd tira un tipo desde el balcón porque era un violador que no se podía recuperar. Y una de las últimas viñetas de la historia, Batman le dice ¿qué pasó? Se cayó, y se infiere en esa historia de que ya números antes de morir se empieza a mostrar de que Jason Todd no acataba todas las órdenes, que era un poco más sacado que Dick, y así, bueno, tuvo el trágico final que tuvo. ¿Cuál es el próximo Robin del que vamos a hablar? El tercer Robin, sí. El que quizás tiene más favoritos o está a la par de Dick Grayson, el tercer Robin, que es Tim Drake. Tim Drake, que de joven, siendo testigo de también en el circo
de ver a Dick Grayson antes de la muerte de sus Este es el más padres. alineado, este es el más simpático, podemos decirlo. Es el más simpático y es el único clase alta. Y otra cosa, es brillante. Es brillante. Por ahí tiene algo más de detective que de héroe de acción, digamos. No es tanto un hombre rudo, un violento, como un geniecillo, como un Exactamente. niño prodigio acompañando a Batman. Claro, es un detective nato, es un experto en computadoras, es el personaje que en una historia donde se habla de sucesos de un futuro posible, se dice que Tim Drake se retira de Robin y pasa a ser agente del FBI porque, bueno, deja de actuar como un superhéroe, pero Y es sí, divino cómo le queda el traje a Tim Drake. un traje que dibuja Neil Adams, que Es muy lindo. es un update perfecto Sí. que hicieron. Y bueno, así Tim Drake ve el cuádruple salto mortal que hace Dick Grayson cuando todavía trabajaba en el circo Haley, y después en una transmisión de televisión ve el cuádruple salto mortal de Robin, y desde chico deduce de que ese mismo niño Brillante. que él había visto en el circo es Robin. Cuando ve una caída y digamos de Batman hacia un lado más oscuro, de brutalidad, él mismo se acerca a la figura de Bruce Wayne y le dice: yo sé que Dick Grayson era Robin, yo sé que era quien te equilibraba y te daba luz, vos necesitas un Robin. Y él como que convence a Bruce Wayne y convence a Batman de que necesita un Robin para, bueno, equiparar un poco y no sacarse del todo. Y bueno, Batman termina ofreciéndole el traje a Tim Drake sin que él lo pida. Él solo quería que haya un Robin. Tim Drake, si alguien quiere leer algún material, hay varios capítulos de la serie animada, creo que de la tercera y cuarta temporada, donde podés ver episodios con Tim Drake y Batman. ¿Cuál es la obra para leer donde Tim Drake se luce? Digamos, ¿qué recomendarías a la gente? En historieta son muy buenos los primeros números de la serie regular que dibujaba Tom Grummett, si no me equivoco. Son bastante llevaderos, está bastante bien, pero lo más destacable de Tim Drake son desde su primera aparición con guiones de Alan Grant y dibujos de Bry Fogel en adelante. O sea, toda su participación, qué sé yo, en los primeros números, digamos, tanto en Batman como en Detective Comics, son lo mejor de la etapa de Tim Drake. Vamos a mencionar ahora a quien fue quien fue Robin una sola vez, que es Carrie Kelly. Carrie Kelly, la chica Robin del regreso del Señor de la Noche, Frank Miller. Yo creo que junto con los mutantes que aparecen allí, las marcas más profundas que le otorga Frank Miller a Batman, digamos, un personaje absolutamente iconográfico, una niña que es fanática de Batman y que se calza el traje de Robin porque no hay Robin, entonces aparece ella combatiendo al crimen y saliendo por las suyas hasta que finalmente se cruzan y lo rescata Batman. Un personaje hermoso, unas gafas, un jopo, no lleva la cara cubierta, un muy muy lindo personaje, Carrie Kelly. Claro, Carrie Kelly, que bueno, fue el deseo de Frank Miller de cortar un poco con el rumor ese que atravesaba a Robin homosexual y demás. Entonces crea la primer Robin mujer, un poco más adulta que los anteriores. Es un adolescente, Robins. Carrie Kelly, 13 ¿no? años tiene cuando se pone el traje, que no es huérfana, a diferencia de los otros Robin. Tiene padres, pero que básicamente le ignoran. Y bueno, acude al llamado porque también descubre quién es Batman y ve la necesidad de un Robin al lado de él. Después va a aparecer un personaje que amamos, varios de la familia Batcast amamos, que es Damian Wayne. Damian Wayne, o no, ¿querés mencionar uno antes? Sin embargo, un cuarto Robin. Por favor. En continuidad, Stephanie Brown. ¿Querés mencionarlo antes de Damian? Claro, porque en continuidad aparece Stephanie Brown. Dale. Stephanie Brown, que aparece como una vigilante llamada Spoiler, hija de un villano llamado Cluemaster, es en continuidad la cuarta Robin, la primer Robin mujer en continuidad, que hace un par de misiones y también está demasiado expuesta. Batman no quiere que se le muera como se murió Jason Todd, le pide que deje el traje de Robin y bueno, después Stephanie Brown pasa a ser la tercer Batichica. Perfecto, después obviamente de meter en continuidad también el ataque a Bárbara Gordon, ya convertida en Oracle después de que el Joker la dejara inmóvil. Volvemos a Damian Wayne. Ahora sí, Damian Wayne, un personaje que adoramos, decía lo de la gente de Batcast, porque es como
Bruce de chiquito, pero sacándole todo lo emo y melanco, ¿no? Es el nieto de Ra's al Ghul, es el hijo de Talia y de Bruce, y es un salvaje, un demonio que cuando ve el traje de Jason en la vitrina se lo calza, que encarna luego junto con Dick el dúo Batman y Robin. A fin de año sale la figura espectacular del Damian vestido de Robin, que es increíble, el dibujo de Frank Whiteley. Y podemos hablar de Damian y decir que tiene como, no sé, es como Benjamín Agüero, ¿no? Es como el nieto de Maradona y el hijo del Kun Agüero. Es una especie de lo mejor de todos los mundos, ¿no? Un niño prodigio. Exactamente, o sea, tiene toda la herencia genética de los Al Ghul, digamos, de Talia Al Ghul, más Bruce Wayne, el padre, o sea, la cumbre en lo físico y mental. Fachero va a ser seguro, porque la mamá está buena, el padre fachero, el abuelo es una especie de semidios, digamos. Tiene la guita de los Al Ghul, tiene la guita de los Wayne, está entrenado desde el... O sea, Una liga de asesinos. Bruce Wayne empieza a entrenar a los 8, bueno. Damian sí. está condicionado genéticamente incluso con drogas y lavado de cerebro y desde el nacimiento. Se chorea el batimóvil, caga palos a Robin, no tiene respeto por nada, no tiene respeto A por los 10 nada. años le hace el aguante a una horda de Man-Bats ninja. Sí, claro. Damian Wayne, un personaje impresionante realmente, una creación increíble que aparte ha vuelto, ha tenido, digamos, diversas apariciones después de Batman and Son, después de meter en continuidad esa noche de amor perdida en la novela gráfica, digamos, supuestamente conciben al hijo en El Hijo del Demonio. Exactamente. Exactamente, cuando Batman tiene esta especie de reencuentro, bueno, con esta creación espectacular de Dennis O'Neil, que es Ra's al Ghul, meter, inventar, crear la historia de un mentor, padre sustituto que no tuvo nunca Batman. Para mí lo más maravilloso que hay alrededor de la figura de Ra's al Ghul es la idea de que lo admira, lo quiere y al mismo tiempo lo quiere, digamos, un villano, es un adversario, pero es un padre, ¿no? Es como el Darth Vader del universo Batman. Claro, es la figura contra la que se puede medir siendo bastante mucho más mayor que él, porque tiene como 500 años. Porque, Sí, claro. Muchas encarnaciones. Claro. Sí. Pero sí, es la figura contra la que se puede medir. Es el gran villano de Batman, Ra's al Ghul. Yo creo que sí. Es debatible. Mira, de la Gotham mítica, yo siempre digo que para mí está la Gotham mítica. Un día vamos a tener un podcast respecto de Ciudad Gótica, diferentes encarnaciones, aspectos de la ciudad. Vamos a hablar un poco de la historia de la ciudad, de los tres puentes, digamos, de un poco de mitología de la que podemos tener y dentro de, haciendo así una pequeña muestra de ese pensamiento, para mí está la Gotham mítica y la Gotham real. La Gotham real es la Gotham policial, Falcón y todo que esto que el otro, la mafia, el Gotham Central, y después está aquella Gotham conectada con Ra's al Ghul, con Azrael, con Talon y los búhos ahora, digamos, con toda esta especie de historia prefijada o circular. Yo me engancho más con eso, en lo personal soy muy fanático de Azrael, muy fanático de Ra's al Ghul, muy fanático incluso de los búhos, digamos, todo lo que tenga que ver con la mitología preexistente a los Wayne, digamos, esta idea que metió en algún momento, no sé si fue Morrison o ya me estoy perdido en continuidad, ¿quién metió la idea de que el apellido de Martha Wayne era Arkham y que en realidad los Arkham provenían, no fue Morrison, ahora te digo quién fue porque se me mezcla, estuve leyendo cosas en paralelo. Fue uno especial. Bueno, donde introducían ese concepto que también me encantan esas cosas, que a veces suenan un poco tiradas de los pelos, que es una especie de Hill Valley y todo, donde están los Coppelbot viviendo hace 300 años y los Wayne también, pero le torna al personaje y a todo su sino trágico una especie de magia, contrastando con tanto realismo, que me parece atractiva. Eso es lo bueno de las historietas en algún punto, cuando se genera una retcon, cuando se reconstruye una continuidad solo con un ejemplar y se agregan datos que aportan muchísimo a los pilares de lo que son la mitología. Bueno, Chip Kidd en Arquitectura Mortal y Gotham's Gate, creo que se llama, lo de la historia de los puentes, de los tres puentes, ahí vuelven a tratar estas ideas de cuánto la ciudad es un personaje. Pero bueno, lo dejamos para más adelante, veo que tenés unos bad books a tu lado y una historieta, contanos de qué se trata. No, estos son apuntes que traje para recordar Pero está datos. bueno recordar esos libros, ¿cuáles son? No, justamente hablando... No, sí, Tus secretos no querés contar. No, por favor, está para conocimiento público. Siendo testigo del primer Badcast en el que hablabas con Enzo Tedesco acerca de
cuál fue el momento que lo convocó, digamos, como personaje. Yo me acordaba puntualmente cuál era el momento ese, entonces ayer fui a mi archivo, encontré el ejemplar y te lo traje para que lo veas. ¿Qué tenés ahí? Y lo podemos ir relatando mientras vos hojeás el ejemplar. Acá tenemos este ejemplar, pero no es este ejemplar. Fue, Sí, no fue puntualmente este ejemplar. Vos leíste en castellano. Esto. Claro, una edición de Editorial Novaro. Ujú. Yo era muy chico. O sea, Acá hay una Detective número 60. Escrita por Len Wein, nada más ni nada menos. Dibujada por Don Newton y Frank Chiaramonte. de 1982. Son los ilustradores. Dick Giordano es el editor. Bueno, el colorista es Adrián Roy. Y John Costanza hace las letras. Letras que si ustedes las vieran son el logo de Batman, digamos, más reconocible imposible. Esto es del año 1982. Claro, es un número bastante intrascendente, pero que en su momento tuvo ciertos elementos que de chico al leerlo me di cuenta que Batman era un personaje que me convocaba, digamos. ¿Qué historia se quiere. cuenta? Desde la tapa, me atrapó la tapa porque está encañonado, arrodillado, o sea, Batman está arrodillado en la nieve, está encañonado por 4 pistolas, y de chico yo pensaba, ¿cómo zafa Batman de esto? Ya a sabiendas por la serie de televisión. Heaven se llama la historia. Claro. A sabiendas de que Batman no tenía ningún superpoder, si estás encañonado por 4 tipos y estás arrodillado, ¿cómo zafa? Le rogué a mi mamá que me compre el número que vendían en el kiosco. Mi mamá accedió, lo leí y ahí se demuestra que queda a merced de unos mafiosos y los va derrotando con todo su ingenio. Salta de una montaña y con la capa hace una especie de ala delta y puede planear. Uh-huh. Después usa distintas herramientas que tiene en su cinturón. Después emplea sus artes marciales. Pelea contra un oso grizzly. O sea, pero golpeando un nervio en la pierna. Era un Batman, o sea, usando todas las herramientas que tenía disponible. Leer eso a los 8 años, medio que me voló la cabeza. Y a partir de ahí, bueno, tengo un fanatismo bastante intenso, si hablamos de historieta mainstream estadounidense, por Batman. Es más, en mi biblioteca todo lo que tengo de Batman está leído, mientras que hay otras colecciones y otros títulos que pueden esperar. Y esos 2 libros, bueno, uno es Super Gods de Grant Morrison, un libro que por suerte está editado en castellano también, si alguien se lo quiere comprar. Super Gods, Grant Morrison, se consiguen comiquerías y creo que en alguna librería también. Es una suerte de ensayos de este autor escocés de cómic que repasan sus fascinaciones personales, sus ideas acerca de los personajes, sus ideas míticas acerca de los personajes, que recomendamos de corazón. Creo que cualquiera que no entienda bien la fascinación por los superhéroes, leyendo Super Gods va a entender mucho más, ¿no? Es un libro, que tiene por ahí, no alguna contra, pero sí que necesita el complemento de, aunque sea googlear imágenes de las que está hablando, por lo menos tratar de empaparse un poquito. Porque, no es para un neófito llano, porque te vas a quedar en bolas, porque muchas veces hace referencias a viñetas o tapas que por ahí son muy populares para el lector regular de historieta, pero que si no las tenés presentes te perdés de algo, porque como estás hablando de un cuadro que no viste nunca. Entonces por ahí ir googleando, buscando imágenes a la par de la lectura lo hace muchísimo más rico. ¿Y el otro libro cuál es? Es más bien, Super Gods de Grant Morrison es más bien un libro para alguien que tiene un cierto conocimiento, pero tiene tanta información. Tiene tanta... Es un libro de consulta también, es de esos libros a los que volvés, y en desorden y tal, ¿no? A raíz de este podcast en el que yo decidí hablar de todos los Robins, de la historia en continuidad y de Elseworlds y demás, empecé a revisar los capítulos donde se menciona el origen de Robin, que bueno, recién comentamos, el tema del contraste del diseño original y demás, y después también busqué otra información en otro libro que tengo, se llama Batman and Philosophy, que también son 13 ensayos de distintos filósofos de la Universidad de Estados Unidos que hablaron acerca de distintas variables de todo lo que es la continuidad de Batman, y en un par se analiza la figura de Jason Todd y si es correcto o no tener a un Robin a su lado, digamos. Y la reflexión final es que no. Por más utilitario que seas, no es correcto tener un joven a tu lado arriesgándole la vida todos los días. ¿Cuál es el ensayo que más recomendás de ese libro? Digamos, ¿cuál te parece que aporta una idea nueva o todos son espectaculares? Me pasé con el subte leyendo el de Jason Todd. Hay uno en particular que habla de, bueno, justamente el personaje que hablábamos
anteriormente. Jason Todd, el segundo... Vamos a hablar ahora de Jason Todd y de Red Hood en instantes, nada El más. segundo... Te voy vendiendo lo que viene, no el bloque que viene, porque esto es todo un bloque conjunto. A ver, bueno, no lo puedo encontrar ahora, pero hay uno en particular que habla del segundo Robin y no pude parar de leer. Terminé la terminal de subte y tuve que volver porque era demasiado atrapante. Y es un personaje que con el paso del tiempo y la construcción se está erigiendo como una figura trágica dentro de lo que es la mitología de Batman. Y si bien soy fanático de Dick Grayson, aprecio mucho a la figura de Tim Drake, hoy por hoy Jason Todd podría ser mi Robin favorito. Perfecto. Dicho esto, y antes de meternos en Red Hood, quiero recomendar también Alpha Decay. Tienen algunas librerías argentinas. Batman en la periferia, o desde la periferia, Batman en la periferia, se llama el libro de Alpha Decay, que son ensayos también, son 10 ensayos sobre la figura de Batman, escrita por intelectuales no relacionados directamente con el mundo de la historieta. En la portada van a ver a Thora Birch con la máscara de Batman, así en Ghost War, en la película basada en la novela gráfica de Daniel Close. Y tiene como un lienzo, como una pintura donde ven a Thora Birch con la máscara. Batman en la periferia, lo recomiendo también, de Alpha Decay, está en las librerías. Decíamos que Under the Red Hood, una película animada de DC muy recomendable, que cuenta qué pasa después. O sea, vendría después de una muerte en la familia. ¿Qué pasa con Jason Todd? ¿Murió realmente? ¿No murió realmente? Y hay una vuelta de Jason Todd convertido en esta especie de vengador que es Red Hood, justamente. Red Hood ya había sido utilizado como nombre de personaje en el universo de Batman, en el universo DC, porque hay ciertos orígenes del Joker que cuentan que en realidad el Joker era un delincuente que salía disfrazado de este criminal llamado Red Hood, una imagen muy pulp, porque es un tipo de traje básicamente con una capa a lo Shadow o a lo, qué sé yo, The Mask, ¿cómo se llama? The Shadow y el otro, el Sandman, claro, exactamente, cualquier personaje de esos, una cosa así muy, muy pulp, y una capucha, un cono, casi una cúpula. Sí, una cúpula en la cabeza roja. Entonces ese personaje sería el que cae al ácido y que termina convirtiéndose en el Joker. Claro, ¿no? Justamente una de las tantas reversiones del origen del Guasón, del Joker, es que justamente por esa capucha, por esa cúpula, es la que retiene los gases que le terminan dando la pigmentación y la rigidez facial, y no lo termina de matar porque tenía unos tubos de respiración en la cúpula, porque de haber caído sin esa capucha a los tanques de ácido hubiese muerto. Al tener esa capucha, los gases dentro de la cúpula le salvan la vida, le cambian la fisonomía y lo terminan de volver loco. Entonces uno ahí va a ver que en Under the Red Hood va a haber una gran película, una gran historia de cómo aparece Jason Todd, que en realidad no murió y es una especie de vigilante, vengador, que anda por ahí matando, efectivamente, y que va a llevar una escena mítica, memorable al final de la cinta, donde terminan triangulados, el Joker atrapado en el piso, Batman y Jason personificando a Red Hood, diciendo: no lo mataste y él me mató y vos nunca lo mataste, mátalo o no, nos mato a los tres. Exactamente. Véanlo, y los que saben cómo termina saben que es legendario. Sin spoilear demasiado, los últimos 5 minutos son espectaculares. Y quizás se perdería si uno haría el traspaso al fílmico. Pero tanto en la historieta, que está muy bien, como en la película animada, que es incluso superior a la historieta, esos últimos... ¿La historieta de quién era? De Chad Winnick. Ajá. Es más, Chad Winnick escribe la historieta, y con el paso de los años, él pide a la DC hacer una película animada reversionando su propia historieta, porque él dice que la puede mejorar. Presenta storyboards, presenta el plot, y a Dwayne McDuffie y demás gente del equipo de Bruce Timm los termina de convencer de que es necesario hacer una película animada recontando la historia que él sacó en historieta, y fue superadora. Es superadora. Es superadora y es una de las mejores películas animadas de DC. Los que consumimos todas esas pelis, realmente es, sin lugar a dudas, de las mejores top 3 o 2 de las de Batman y de las de DC en general también, ahí rankeando en lo más alto. Hay otra película animada que cuenta una guachada que le hacen a un Robin, que es la de Batman and Beyond, el Return of the Joker. Lo que pasa es que quizá estamos spoileando algo si decimos
lo que pasa con Tim Drake. Claro, claro. A mí justamente no me gusta la película de ¿No te Batman. gusta la película? No, porque por lo que hacen. Por lo que hacen con Tim Drake. Por lo que hacen con Tim Drake. Bueno, si quieren ver una guachada hecha con Tim Drake a la... ¿Cómo se llama este señor que vive con seguridad porque lo quieren matar los fanáticos de Spider-Man? Spider-Man Superior. El guionista. Superior Spider-Man. Dan ¿Cómo se llama? Slott. Sí, exactamente. Dan Slott, que anda con gente que lo viene cuidando por lo que le hizo a Peter Parker. Bueno, lo que le hacen en Batman Beyond, The Return of the Joker, a Tim Drake es muy similar. Justo. Muy similar. Sí. Para que te conozca la gente, Lea, te vamos a someter al cuestionario del Batcast. El Q&A. El Q&A, el primero es, obviamente, la primera pregunta es ¿cuál es tu villano favorito sacando al Joker? Siguiendo la línea de Enzo Tedesco y muchos fans, tengo que elegir a Ra's al Ghul. Ra's al Ghul es el que tiene los medios económicos, bélicos y la inmortalidad en su mano, digamos, y bueno, y ejércitos de ninjas y demás que le pueden hacer el aguante a Batman. O sea, Ra's al Ghul, quien se encarga del tutelaje y de educar a Batman en el arte marcial y en el arte espiritual también, quien lo convierte en guerrero cuando deja Gotham y está perdido todos esos años hasta que retorna convertido en Batman para su año 1, maneja una liga de asesinos y tal. ¿Cuál es la historia que más lo define a Ra's al Ghul, te parece? la primera aparición, cuando captura a Dick Grayson y le manda la foto diciéndole que lo tiene. No, miento, cuando se acerca a Batman diciendo que alguien lo capturó a su Robin y que lo quiere ayudar. La primera aparición de Ra's al Ghul, creo que se llama La cabeza del demonio. La vas a ver, sí, exactamente, la vas a ver dibujada por Neil Adams, guionada por Denny O'Neil. Tiene aquel dibujo memorable, inolvidable, de casi una página entera del rostro de Ra's al Ghul, con su capa verde, con las patillas a lo Charlie Sí, primero, ese. segundo, y realmente, bueno, un villano espectacular. La segunda pregunta tiene que ver con el... Perdón, sobre todo por el aspecto internacional de Ra's al Ghul. Claro, es un O sea, villano tipo Fumanchu, es como, claro. O sea, lo llevamos a Oriente, tiene la base en medio del desierto, donde no se lo puede atacar fácilmente, tiene legiones de seguidores. Es un bon vivant a la vez, es un tipo que vive rodeado de arte, cultura, ha guardado la historia, sabe mucho de historia, Tiene obviamente es parte. tiene una historia trágica. El Lazarus Pit, digamos, tiene ninjas, artes marciales, es como todo, ¿viste? Todo lo aventurero que todo Stevenson metido en un solo personaje. ¿Qué me hablan del Joker? ¿Qué me hablan de la locura y la insania? Dame a Ra's Lo al Ghul. destroza. El Joker es un loquito acá en la Claro, plaza, es al un lado de loco, Ra's al Ghul. claro, es un barra brava. No. Volvamos entonces, el mejor batimóvil de todos los tiempos. Mi favorito... El que querés manejar. Bueno, justamente, el que quiero manejar es el batimóvil de Marshall Rogers, que era básicamente un auto con una... Un alerón. No, ni siquiera alerón. Tiene un... No, el de los superpowers. Tiene una estaba especie pensando de... No, tiene... Es un auto común, azul, totalmente tuneado a nivel de motor, con un murciélago pintado en el capó de frente. O sea, es el auto que me gustaría manejar. Bien, perfecto. Sin embargo, en la historieta el que me gusta ver es el Fórmula Especial que dibujó Norm Breyfogle. Que es todo chato, plano, que tendría grandes problemas para doblar en una esquina. Sí, como dijo en su convención. Claro, pero que la historieta se ve muy bien visualmente, digamos. Uh-huh. ¿Cuál es la mejor mujer que ha tenido Batman a su lado? También me voy a repetir con Enzo Tedesco, pero voy a expandir. Mi favorita es Silver St. Cloud, porque Marshall Rogers la dibuja de una manera descollantemente hermosa. Y además es la mujer que, una de las primeras que se da cuenta de que Bruce Wayne es Batman. Me acuerdo la viñeta todavía. En un número que pelea contra Deadshot arriba de una máquina de escribir gigante, en 3-4 viñetas la mirada de Silver St. Cloud hacia Batman dice "It's Bruce", y yo leyendo eso de chico a los 13-14 años dije no, ya está, es esta. ¿Qué me hablan de Catwoman? ¿Qué me hablan de Silver St. Cloud, maestro? Y dejó de aparecer con hay otra que también tiene tu corazón. Andrea Beaumont. Sí. Andrea. Hablemos de Andrea. 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 La chica que se fue. The one that got away. ¿Por qué está manejando Andrea? Claro, exactamente. Mira qué notable. Andrea Beaumont, que es el
digamos, el interés amoroso. Female lead character en La Máscara del Fantasma. Claro, es el love interest, el amor, digamos, de Batman en Mask of the Phantasm, La Máscara del Fantasma. Una tragedia, terrible. Te parte el corazón. Sí, terrible. Te parte el corazón, así que sí. Desde la historieta, Silver St. Cloud, y desde un multimedio, Andrea Beaumont. Andrea tiene mucho del personaje que metieron en la saga de Nolan. El personaje de la minita, de la abogada. Alguito. Yo digo en relación sobre todo el vínculo que tiene con Bruce. Alguito, la carnadura que tiene como personaje. No, en bien, una aparición, Andrea Beaumont. En una película, afina todo. ¿Sabes qué bueno, Andrea? Andrea aparece en contraposición a las groupies que tiene Wayne. Claro. Que se ven claras ahí, que son como esas tres que le hacen los chistes. Y esta es la que Word y todo esta es eso. la que no le da bola. Esta es como una mujer de los 40, de los dejó 50, como una Catherine Hepburn, exactamente. Es una mina mucho más rebelde. De hecho, Alfred está bastante escandalizado por su presencia. Así que sí, Andrea Beaumont tiene todo. La pregunta número 2. ¿Por qué Batman, Lea? ¿Por qué nos acercamos a esta locura, a esta insania? ¿Por qué contamos Batman? ¿Qué le dirías a alguien que cree que somos unos enfermos sin vida, unos enfermos mentales que no tienen recupero? ¿Por qué Batman? Aleccionar a nadie y explicarme a nadie. No, pero me entendés. Pero me interesa tomar como referente, que es un modelo a seguir, desde lo físico, desde lo intelectual. ¿Tu aspecto favorito de Batman como personaje? Es self-made. Él mismo se autoconstruye en base a su fortuna. ¿Qué hacemos con los que dicen es que tiene guita para hacer eso? Arrancá, maestro. Bueno. Si no, estaríamos llenos de Batman. Usa su fortuna y busca alrededor del mundo gente que lo entrene hasta el pico máximo desde lo físico y desde lo intelectual, llevando al límite todo lo que tiene para dar, y por otro lado no para. Su búsqueda de justicia es sin fin, y bueno, es eso, tiene muchas cualidades. Es el humano perfecto, es Héctor de la mitología griega. Bien, perfecto. Eso que está sonando es un celular. Vamos a hacer algo, espera. En vivo. Seba de Caro atiende el teléfono. Hola. Quizás alguien interesante. Hola. Quizás no. Hola. Hola. Y como suele ocurrir en vivo, a veces Hola. Cortan cuando atienden. Sí. No, bueno. Hay Mientras que tratar tanto, de pagarlo igualmente. Podemos Ahora te llamo porque estoy grabando. Seguir hablando de otro ¿Sabes Robin. lo que era? Yo pensé que iba a llamar a alguien como... No, bueno, un momento tremendo. Y de repente, no. Estaban retirando mi ropa del lavadero. Claro. Una cosa absolutamente humillante. Veníamos como los valores que transmite Bruce. Y esta es nuestra vida, maestro. Claro. Esta es la verdadera vida. Bueno, es justamente una de las razones por las cuales no gusta Batman. O sea, yo corro, pero en algún punto me lesiono. Batman no. O se lesiona, pero se recupera enseguida. Duerme 3 horas. Tiene un coeficiente de 180. Proyectamos todos nuestros deseos, que tiene guita, que tiene el cuerpo perfecto, que es súper inteligente, que gana minas, y por eso nos fascina tanto Batman en algún punto. Y la pregunta número 1, ¿cuál es el mejor Batman de todos los tiempos? ¿En quién pensás cuando pensás en Batman? Se me parecen muchos, no puedo elegir uno. A ver, desde el dibujo tengo muy presente a Jim Aparo. Me crié demasiado con los 80s y Jim Aparo, pero la carnadura y la personalidad del Batman de la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini tiene demasiado peso, demasiada gravedad. Bien, este fue Lea Paulini para todos ustedes, un miembro fundamental de Batcast, como digo siempre, productor periodístico, o como dije siempre, en realidad como dije en esta presentación que tuvimos, pero quien está detrás organizando todo esto que ustedes disfrutan. Nos volveremos a encontrar, Lea. Nuevamente. Un abrazo. Este fue el capítulo 3 de Batcast. Muy pronto, el capítulo 4.